Esta es una de las patologías en la actualidad presentes. Muchos de estos conceptos los saqué de las guías de la Asociación Europea de Urología, que es de lo más actualizado, ¿no? ¿Ok? Sí. Muy bien, por eso le puse ahí el logo de la Asociación Europea de Urología. Si ustedes pueden revisar las guías. Byron, tu micrófono. Ok, es un tema muy importante como todos los demás, más que los que vieron, ¿no? Algunos que hemos visto. ¿Cuál es la mayor importancia de esto? ¿Qué es la principal causa de muerte en jóvenes? ¿Sí? Sobre todo si llevan sus alcoholitos adentro. Es la principal causa de muerte en menores de 30 años, en jóvenes, ¿sí? El celular es un distractor muy importante. Procuren. Estaba viendo un programa en Canadá. Allá está sumamente penado ir hablando por celular, si te cachan. Y luego hay no solo patrulleros que andan en las patrullas, hay patrulleros que andan en carros particulares, ¿eh? Y si te cachan hablando por celular, o que no pongas simplemente una direccional para dar vuelta, es una multa como de $500 canadienses. Y si reincides, te quitan la licencia por 2 años y es una multa como de $800 mensuales. Eso es lo que vi en el programa, ¿sí? Allá sí son estrictos, no como aquí. Bueno, entonces ha habido infinidad de muertes, de accidentes por la distracción del celular, ¿eh? Entonces, y más si traen un carro como que está aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser en cualquier carro, ¿no? Aunque sea un carrito como ese que se ve ahí. Muy bien, entonces, los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte en menores de 30 años. Entonces, esto fue un consenso, todas las guías europeas y de Estados Unidos, pues, los temas que suben es un consenso de un grupo de expertos, ¿no? En el tema, ¿sí? Entonces, de eso habla esta diapositiva, ¿no? Que no es nada más de que es idea de uno, ¿no? Es un consenso. Los accidentes se van a dividir en intencionales y no intencionales, como dice esta diapositiva. Los intencionales, pues, son en riñas, en guerras. Las guerras también causan traumatismos. Autoinfringido en los suicidios, ¿no? O más bien en los intentos de suicidio, ¿no? Entonces, las causas intencionales ocupan el 50% de muertes en el mundo en este rubro, ¿no? de muertes. Y no intencionales, pues ahí están los accidentes automovilísticos por vehículos, por caídas, por accidentes domésticos también hay traumatismos, ¿no? Y las causas iatrogénicas que a veces hacemos nosotros, ¿no? Sobre todo en procedimientos quirúrgicos, ya sean iatrogenias o simplemente complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Pero más bien aquí hablan de las iatrogenias, porque complicaciones todo procedimiento puede tener, y eso no es intencional. Ok, bueno. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que vamos a ver en este tipo de accidentes? También se dividen en penetrantes y no penetrantes o contundentes. Contundentes, pues puede ser un accidente automovilístico, ¿no? Como esta imagen que se ve arriba. Muchas veces el volante se nos incrusta en el abdomen en un accidente automovilístico y nos puede romper vísceras, incluyendo el riñón. Hasta un desprendimiento renal podemos tener en un accidente automovilístico, ¿sí? Y los penetrantes, que puede ser por proyectil de arma de fuego, como en las guerras, o
¿cómo se llama? Por arma blanca, ¿sí? ¿Sí? Por arma blanca. Ok. Y no penetrante ya decíamos que es incluso por explosiones, ¿eh? Las bombas que a veces hay en las guerras puede causar una lesión no penetrante, ¿sí? Por expansión, por compresión, ¿sí? Incluyendo las quemaduras, ¿ok? Entonces son penetrantes y no penetrantes. Un accidente automovilístico también puede ser penetrante. Si ahorita ya los autos, sobre todo los de mayor precio, no los de lujo, sino los de mayor precio, ya traen bolsas adelante, atrás y hasta arriba, ¿no? En la cabecera, precisamente para proteger al chofer y co-ocupantes. Entonces, pero aún así, podemos tener no solo accidentes, heridas no penetrantes, sino también penetrantes. Si una parte del vehículo se nos incrusta en el abdomen, pues puede ser una herida penetrante, ¿no? Una varilla o lo que sea, la palanca de velocidad, algo, ¿no? Cristales, ¿no? Por eso los cristales de los autos ya ven que traen un engomado especial para precisamente no se quiebren, ¿no? Nada más se fracturan. Ok, bueno. Me voy a ir rapidito, pero lo que no, si tienen alguna duda, pues márquenme inmediatamente. ¿Cuáles son los principios generales de manejo? Pues aquí entre el ATLS, no sé si ustedes ya llevaron ahí en la escuela, o por aparte, esta instrucción del ATLS. Los que no lo hayan llevado, pues deberían de llevarlo, o todos deberíamos de llevarlo, ¿no? Entonces, eso empieza por una evaluación inicial, ya sea una revisión clínica, el sitio del accidente, el sitio corporal, el mecanismo de accidente tiene mucho que ver, y indudablemente los estudios de imagenología. En Estados Unidos, los servicios de urgencias tienen al lado el tomógrafo. Entonces hay pacientes que entran, y eso lo vemos hasta en las películas, en las series. El paciente entra al servicio de urgencias, si lo ven mal, lo pasan directo a la tomografía, ¿no? Para ver traumatismos craneoencefálicos, traumatismos abdominales, ¿sí? Y el laboratorio, pues, muchas veces desde el paramédico ya viene tomándole estudios ya viene canalizado por el paramédico y llegando, pues lo primero que hacen es tomar exámenes de laboratorio, ¿no? Para ver sobre todo la anemia aguda, principalmente, ¿no? Es por el sangrado. Entonces, pues en Estados Unidos pues, hay centros traumatológicos especializados. Aquí en México, pues son muy pocos, ¿no? En la Ciudad de México hay pocos centros traumatológicos especializados, ya sea del Departamento del Distrito Federal o del Seguro, tienen algunos centros, pero en Estados Unidos, pues lógicamente hay más, ¿no? Centros. Incluso allá, si lo han visto, hasta por helicóptero trasladan a los pacientes, ¿no? Mi esposa tiene un primo que vive desde hace 30 años en Los Ángeles y él le decía hace poco a mi esposa, a mí me da miedo regresar a México, él ya es ciudadano americano, el gobierno lo acaparó, porque eso sí tienen los gringos. La gente inteligente se queda con ellos, los especialistas, los que ven que tienen potencial se quedan. Entonces este familiar tiene 30 años trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Él se fue a hacer una maestría y se quedó allá. Entonces él dice, a mí me da miedo regresar a México precisamente por eso, porque si yo tengo un accidente, no es lo mismo aquí en México, ¿no? En Estados Unidos inmediatamente llaman a un helicóptero y si el caso es grave. Y en 10, 15 minutos están en un centro especializado, ¿no? Entonces, él dice, prefiero quedarme aquí, aún alejado de mi familia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero es tratar de controlar el daño, ¿no?
Si el paciente va sangrando, pues controlar la hemorragia lo más pronto posible. Hay pacientes que pasan directo a quirófano. Si va ya en estado de shock, pues la resucitación, ¿no? O a cirugía directa, les decía, ¿sí? Esta palabrita de triaje lo investigué hace poco, cuando hice estas diapositivas hace poco, ¿sí? No sé si alguien lo haya escuchado, esto de triaje, que es un protocolo de intervención inmediata, ¿sí? También aquí está indicado la profilaxis trombótica y profilaxis antibiótica, sobre todo en traumas mayores y sobre todo en traumas penetrantes, ¿no? Donde puede haber contaminación, infección. Pues aquí sí está justificado poner una sonda de inmediato para valorar diuresis. Hasta eso sí se requiere, ¿no? Va a depender del tipo de accidente, del grado de conciencia que tenga el paciente, ¿no? Ya le poníamos aquí, ¿sí? Si se requiere y el menor tiempo posible, porque las sondas tienen sus complicaciones. ¿Ya vimos manejo de sondas con ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, Doc, ya lo vimos. Con los del B, sí. Sí, los del B ya. Sí, Doc. Bueno, a los del A lo mejor en algún momento se les puede dar. Ya vimos la serie de complicaciones que nos puede dejar una sonda. Entonces, si es necesario, sí ponérsela. Si el paciente va mal, entonces sí, eso sí es indicativo. Con toda la técnica que ya que comentábamos, ¿no? Bueno, este es el famoso triaje que lo investigué en internet, ¿sí? Estos son los grados de urgencia con el que llega el paciente al hospital, ¿no? Entonces, hay códigos que se manejan, ¿no? Por colores, ¿sí? Va desde lo más grave, que es el código rojo, que el paciente si va, ¿cómo se llama? En shock, pues, o si va con paro cardíaco, pues lo primero que se hace es la maniobra de resucitación, ¿no? Y eso es una atención inmediata, desde la camilla, desde el paramédico ya le va dando su masaje cardíaco y los paramédicos en Estados Unidos saben intubar, entonces los intuban y ya les van dando con el ambú desde la ambulancia, ¿no? Ya el código naranja pues ya es una emergencia, pero que hay que actuar en 10-15 minutos. No tenemos pues cierto tiempo, ¿no? En actuar. Un paciente que no va chocado, pero que va sangrando, por ejemplo, ese paciente puede caer en shock en unos minutos. Entonces, eso es el código naranja. El número 3, pues así va disminuyendo, ¿no? Y el tiempo en horas o minutos para actuar, ¿sí? Entonces a eso se refiere esta clasificación de triaje que mencionan las guías. Si ustedes revisan las guías, se lo va a mencionar, ahí van a encontrar esta de triaje. ¿Ok? ¿Quedó clara esta diapositiva? Sin urgencia, por ejemplo, es un paciente que tuvo un traumatismo, por ponerles un ejemplo, un traumatismo lumbar, que va con todos sus signos normales, que no fue un traumatismo muy grave, y nos da chance de vigilarlo, ¿no? Cuando menos unas horas, ¿sí? Que no haga hipotensión, nos da tiempo de hacerle un ultrasonido, más bien una tomografía de abdomen, ¿no? Ya con más calmita, ¿ok? Sin tanta urgencia. Pero es un paciente que todos tenemos que vigilar y tomarle algunos estudios, ¿no? Por mencionarles un ejemplo, hemos tenido pacientes, yo en el seguro tuve un paciente, un niño, que al manejar su bicicleta, eso es algo frecuente en los niños, que al ir manejando su bicicleta se cayó y se le incrustó el manubrio en la zona lumbar. Afortunadamente ese niño tuvo un pequeño hematoma perirrenal muy leve, que nada más lo vigilé, lo estuve en vigilancia, que no aumentara el hematoma, y no le hice nada, no terminé en cirugía. Sin embargo, otro niño llegó de urgencias, que le pasó lo mismo,
y el jefe de cirugía, porque fue en la noche, o en la tarde, algo así, no me acuerdo. El chiste es que no había urólogo, y el jefe de cirugía le hizo su tomografía y el niño tenía roto el riñón, y esa hora entró a quitarle el riñón al niño, el jefe de cirugía. Entonces, y de esa manera le salvó la vida al niño, ¿no? Entonces, hay niveles de urgencia, ¿no? A eso se refiere. En cuanto al riñón, sobre todo trauma abdominal, siempre hay que pensar en la posibilidad de daño renal. Entonces, afortunadamente, la gran mayoría, bueno, al menos eso es lo que mencionan las guías, ¿no? El 5% de todos los traumas, bueno, creo que aquí se refiere a los traumas en general, desde traumas craneales o a otros niveles, ¿no? Entonces, el 5% va a tener traumas renales, ¿sí? Cuando son traumas abdominales, esto aumenta la posibilidad de daño renal, ¿sí? Sobre todo en traumas cerrados, traumas automovilísticos. Ok. Ya decíamos, ¿no? Desde el principio, que esto es una patología de gente joven. Afortunadamente, muchos, si son traumas leves, hay una clasificación de trauma renal, de daño renal, que vamos a ver más adelante. Entonces, la mayoría son traumas menores que no requieren manejo quirúrgico, al menos inmediato. Ok. Los traumas cerrados ya habíamos comentado, ¿no? Que pueden ser por accidentes automovilísticos, lo más frecuente, y no solo por traumas directos, por desaceleración también, ¿sí? A ver, ¿quién tiene idea por qué una desaceleración brusca, un frenado brusco, nos puede producir incluso una lesión grave del riñón, que es un desprendimiento renal? ¿Por qué? Ahí está la figurita. ¿Por qué el ir manejando? Si nosotros frenamos bruscamente y sobre todo si no llevamos cinturón de seguridad, nos puede causar una lesión por desaceleración. ¿Quién sabe? Así es. Bueno, no solo es el cuerpo, también son los órganos internos que siguen por inercia la velocidad, y pues de esa manera se puede desprender el riñón completamente de la vena renal, ¿sí? No de la aorta, porque, bueno, también de la aorta, creo, pero puede ser una lesión grave por desaceleración, como vamos a ver en la clasificación más adelante. Entonces, ya decíamos que los traumas leves pueden ser manejo conservador, y en el grado 5, que es el desprendimiento, les digo, de los grandes vasos del riñón, pues se puede manejar por embolismo angiográfico, aunque pues eso será tal vez en los grandes centros de traumatismo, ¿no? Aquí lo que hacemos es abrir inmediatamente y quitar el riñón, porque es muy difícil reparar, más con todo el sangrado que tenemos alrededor del riñón. Lo mucho que podemos hacer es localizar los grandes vasos, pinzarlos y para afuera, ¿no? No nos vamos a poner a suturar ahí la vena renal, ¿no? Porque se nos muere el paciente, ¿sí? Generalmente termina en nefrectomía, ¿sí? Y esta es la clasificación que tenemos en general. Eso viene incluso en el Smith, viene un dibujito ahí, ¿no? Y en muchas bibliografías. Creo que el doctor Santín, no sé si lo traiga, pero lo debe traer. El grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, hasta grado 5, que es el mayor daño, ¿no? Que es la lesión del pedículo vascular o abulsión. Abulsión se llama cuando se desprende todo el riñón, ¿no? De los grandes vasos, ¿sí? Entonces, grado 1 es una contusión leve, apenas una inflamación o un pequeño hematoma subcapsular, no extenso, sin laceración, sin que se rompa el parénquima, ¿ok? Grado 2 es cuando ya hay ruptura del parénquima
pero menor de 1 centímetro, y generalmente es una laceración cortical, y que indudablemente no involucra el sistema excretor, ¿sí? No hay fuga de orina, ¿sí? Y es un hematoma perirrenal, pues, de relativo tamaño, que podemos vigilar, ¿sí? Esto lo manejamos con vigilancia. Le tomamos la tomografía, vemos todas estas características, que sea una lesión menor, una laceración menor, que no haya un gran hematoma y que no tenga sobre todo alteraciones de la TA, ¿no? De los signos vitales. Entonces lo podemos vigilar unos días en el hospital y si no avanza, pues muchos los hemos resuelto así, con pura vigilancia. El grado 3 ya hay una laceración mayor de 1 centímetro, pero sin lesionar el sistema excretor, sin fuga de orina, porque entonces ya cambia a grado 4, cuando ya se lesiona el sistema y hay fuga de orina. ¿Por qué? Porque eso nos va a causar un hematoma mayor y sobre todo un urinoma, una extravasación de orina. Ese riñón ya no va a funcionar igual, no va a drenar la orina adecuadamente y va a formar un urinoma que a la larga se puede infectar junto con la sangre que está ahí, ¿no? Entonces, estos pacientes sí muchas veces requieren reparación quirúrgica y a veces de urgencia, ¿no? De una vez les comento, cuando hacemos una cirugía abierta, en este tipo de traumatismos, es la única patología donde nosotros abrimos por vía laparoscópica. Digo por laparotomía, por adelante, a través del peritoneo. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué tomamos esa decisión de abrir siempre por delante, nunca en región lumbar? ¿Alguien tiene idea? Por la interferencia de los músculos que puede haber en la parte lumbar. No, esa no es la Las causa. arterias aorta y la vena acá inferior. Bueno, en parte sí, pero no tampoco es la causa. El acceso es más ¿No sería fácil, como una fácil. laparotomía exploradora para ver si no existe de que haya más daños en otros órganos? Exactamente, esa es la respuesta correcta. Porque en un traumatismo abdominal no solo vamos a revisar los riñones, tenemos que revisar el hígado, el vaso, que no se haya roto, que no haya ruptura de vísceras huecas. Entonces tenemos que hacer una laparotomía exploradora, no solo el riñón, ¿sí? Esa es la razón. Entonces, y a veces hay que hacerlo de urgencia, pues. Vámonos a abrir todo el abdomen y a detener una hemorragia, ¿no? Dependiendo del caso. Y aunque no, incluso aunque no esté en hipovolémico el paciente, no esté en shock, debemos de hacer. Es la única situación donde nosotros abrimos por vía, ¿cómo se llama? Por vía abdominal transperitoneal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quedó claro eso? Nunca abrimos por vía de lumbotomía, como en la mayoría de nuestras cirugías. Esto debe ser por la laparotomía exploradora, ¿ok? Y ya no se diga si tenemos una lesión grado 5, ¿no? Donde hay múltiples laceraciones. Ahorita les voy a poner las imágenes o donde esté roto el pedículo. Si está excluido el riñón, quiere decir una de las causas excluido funcionalmente en la tomografía. Entonces puede ser que sea una abulsión, una ruptura de los grandes vasos. Lógicamente va a estar rodeado de un gran hematoma, ¿no? El riñón. Bueno, y esta es la imagen que trae el Smith, ¿no? Y muchas bibliografías. Grado 1, ya decíamos, es una pequeña contusión y un hematoma subcapsular, que si lo vemos de ese tamaño, pues podemos vigilar al paciente. Lo único que puede tener es dolor, que se lo vamos a controlar con analgésicos. Grado 2 es un hematoma mayor, pero que el parénquima renal está íntegro y podemos nomás ver alguna pequeña laceración, y eso lo podemos ver en la TAC, ¿sí? Muy bien. Entonces, si no progresa de ahí, muchos hematomas pequeños se reabsorben, esta lesión se repara solita y no pasó nada, ¿no? Pero sí hay que mantenerlos en reposo, en vigilancia.
a ese paciente. Ahora, un grado 3, pues eso sí nos obliga a explorar al paciente y si podemos reparar el daño parenquimatoso, drenamos el hematoma, reparamos la laceración, si es única, y pues a veces de esa manera logramos salvar el riñón, si se puede. Ahora, una laceración grado 4, eso generalmente implica ya quitar el riñón. Grado 4 y grado 5, generalmente quitamos el riñón. Aunque el grado 4, si podemos, si el paciente no está chocado, si no está con datos mayores, entonces podemos intentar reparar una laceración mayor, pero ya es difícil, ¿no? Porque a veces es tanto el hematoma que no alcanzamos ni a distinguir dónde está lesionado el riñón. Entonces ya optamos por la nefrectomía, ¿sí? Y drenar el hematoma. Y a grado 5, pues les digo, no nos vamos a poner a reparar los grandes vasos rotos, ¿no? Y luego ya muchas veces son grandes laceraciones que, pues imagínense, nos ponemos a reparar eso, pues se nos muere el paciente. Ok, entonces, ¿quedó claro esto, el manejo de los grados? Sí, doc. Muy bien. Sí, doc. Vale. Las iatrogenias, eso principalmente las podemos causar nosotros, los urólogos, sobre todo, al hacer algún procedimiento, ¿sí? Y una de las mayores iatrogenias que podemos hacer es un sangrado renal cuando tratamos de hacer una cirugía percutánea. Una de las complicaciones principales de la cirugía percutánea es un hematoma renal cuando no entramos adecuadamente y lesionamos una arteria intrarrenal, ¿sí? Que nos puede causar un sangrado mayor, que generalmente lo podemos controlar. Muchas veces suspendemos el procedimiento, le dejamos una sonda, cuando ya pasamos cuando ya tenemos canalizada la cavidad renal, las cavidades, podemos pasar una sonda y hacer una tracción con el globo de la sonda. De esa manera podemos parar un sangrado del parénquima renal. Y si no, pues a veces hasta tener que abrir, ¿no? Para reparar el daño si le dimos a una arteria, ¿sí? Entonces todo tiene sus riesgos, ¿no? Entonces las causas iatrogénicas, como vean, sobre todo en sistemas invasivos, pues están presentes, ¿no? Y esta es la famosa AngioTAC, que ya hemos mencionado, ¿sí? La AngioTAC, podemos hacer desde un ultrasonido renal si el traumatismo fue leve, como esto que les decía de la bicicleta. Si vemos que es una contusión leve, que es un hematoma leve, pues podemos empezar con un ultrasonido renal. Incluso a veces quedarnos solo con el ultrasonido renal. Pero muchas veces tenemos que hacer urografía excretora para ver si no hay extravasación del líquido. Y lo más nuevo, pues, es la AngioTAC, ¿no? O la resonancia también, aquí tiene que ver. Una angioresonancia, perdón. Entonces, vean ustedes cómo aquí podemos ver nosotros el sistema vascular, si no está roto, en el riñón, en la angiotomografía. Antes a mí me tocó la época de las arteriografías renales, como estas que ven aquí. Estas son imágenes arteriográficas, donde se metía un catéter por la ilíaca y se pintaba en la arteria renal con toda su irrigación, ¿no? De las arterias segmentarias, ¿sí? Entonces, de esa manera sabíamos si no había una lesión vascular mayor, sobre todo, ¿sí? Si el tiempo lo permitía, ¿no? Y de acuerdo al grado de daño renal, según el triaje, ¿no? Que ya mencionábamos.
¿Ok? Bueno. Y esto pues es un cuadrito que trae ahí las guías del manejo, ¿no? Si sospechamos de un trauma renal, hay un diagrama de flujo cuando el paciente está estable y cuando está inestable, ¿no? Si está estable, pues vamos a encontrar no hematuria, porque muchas veces nos podemos dar cuenta porque el paciente inmediatamente puede emitir hematuria, ¿no? Macroscópica. Bueno, hematuria microscópica o macroscópica. Entonces, entonces de ahí ya partimos hacia los demás estudios, ¿no? Y clasificar el traumatismo renal del grado 1 a 3 y grado 4 a 5. Entonces, vean aquí lo que les decía, ¿no? Que grado 1 a 3, muchas veces los mantenemos en observación, y grado 4 o 5, entonces pueden terminar en nefrectomía. O repetir los estudios, ¿no? Periódicamente, la tomografía, podemos hacerla secuencial para ver si hay avance del daño o no. ¿Ok? Y en pacientes inestables, pues vamos a hacer desde las maniobras de resucitación, la embolización, si podemos hacerla, o una laparotomía de urgencia, ¿no? Fíjense cómo dice aquí la parotomía, ¿no? Es abrir por delante. Y valorar el daño del riñón. Si lo podemos reparar, pues lo reparamos. Si no, pues termina en nefrectomía, ¿no? Por ahí debe decir. Aquí dice reconstrucción o nefrectomía, lo que ya les había adelantado, ¿sí? Podemos hacer una angiografía si el paciente nos da chance de hacerla. Entonces, todo este diagrama de flujo habla de lo que ya les estaba comentando antes, desde los grados, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener con un traumatismo renal? Las tempranas se clasifican en tempranas y tardías. Las tempranas, pues lo más grave es un sangrado agudo que nos lleve a la hipovolemia y a un shock séptico, ¿no? A un shock hipovolémico, perdón. Entonces ahí tenemos que actuar según el triaje, ¿no? Ya decíamos. Una lesión temprana, un urinoma, pues nos puede causar también una infección en pocos días, ¿sí? Hasta un absceso perinéfrico, ¿sí? O sepsis, ¿no? Generalizada. Si esto progresa, un absceso a la situación más generalizada, pues puede ser una sepsis. O también podemos tener una fístula urinaria. Hipertensión arterial también por el mismo daño al riñón, o el urinoma, que ya les decía, que puede causar sobre todo infecciones, ¿sí? O falla en un urinoma, como aquí se ve en el cuadrito de abajo, pues va a hacer que el riñón no drene bien y se acumule orina, que a la larga pues se puede infectar, ¿sí? Entonces ese urinoma de alguna u otra forma tenemos que drenarlo. Si no tiene más daño renal, este urinoma puede funcionarse por medio de ultrasonido o tomografía, drenar el urinoma y muchas veces con eso se acabó. Y dejar un catéter doble J, por ejemplo, para asegurar el drenaje del riñón. Eso podemos hacer en algunos casos. Dejar un doble J y drenar el urinoma. Va a depender del caso, ¿no? Podemos tener también fístulas arteriovenosas, como esta que está representada aquí. Y eso, pues, dan los problemas tardíos, ¿sí? Las fístulas arteriovenosas se consideran una complicación tardía. Pseudoneurismas también de la arteria renal, también nos puede dar problemas, ¿no? Posteriores.
que eso a veces pues ya lo resuelve el angiólogo. Sangrados tardíos, una fibrosis del sistema excretor y una hidronefrosis. Entonces todo eso tenemos que vigilar en un paciente traumatizado. Y esta hidronefrosis podemos vigilar hasta con un ultrasonido, ¿no? Que el paciente no haga al mes, 2 meses, una hidronefrosis secundaria que nos va a causar cálculos por la misma uropatía obstructiva que ya decíamos, o una pielonefritis recurrente, ¿no? Por la misma hidronefrosis. Hipertensión arterial puede ser una secuela de una lesión renal, sobre todo donde haya daño renal del parénquima o vascular, ¿sí? Entonces podemos tener una hipertensión secundaria al daño renal. Y los pseudoaneurismas, principalmente de la arteria renal, ¿no? Entonces, hay que considerar siempre no solo el momento, sino vigilar después, ¿no? Todo el sistema urinario que esté íntegro, ¿ok? Y el seguimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con la exploración física, el estudio de laboratorio, el EGO, BH si se requiere, ¿no? Aquí no le puse, pero BH a veces lo repetimos para ver que no haya una anemia secundaria al hematoma. En imagenología, pues podemos hacer desde el ultrasonido renal, la tomografía, sobre todo la angiotac, si se requiere, les decía a ustedes, o la urografía excretora. Antes, pues lo valoramos con urografía excretora, ver que, sobre todo, que no haya secuelas de estenosis, ¿sí? Y pues monitorizar la TA, sobre todo en los primeros días, las primeras horas del accidente, ¿no? O del traumatismo, ¿sí? Y medir la función renal con la creatinina sérica, ¿ok? Siempre estar pendiente de la función renal, ¿sí? Ya sea por imágenes de laboratorio o de gabinete, ¿ok? Hablando ya de los traumatismos ureterales, en traumas, ya sea penetrantes o no penetrantes, la lesión del uréter es poco frecuente. Va del 1.2 al 5% de los traumas, incluso les digo penetrantes. Es difícil que una bala, por ejemplo, le dé al uréter, porque el uréter es muy delgado, ¿no? Sin embargo, ha sucedido, por ahí algún caso donde tuvo la mala suerte el paciente de que una bala no le lesionó otros órganos más que el uréter y se lo rompe, ¿no? ¿Y qué lo va a causar? Pues un urinoma, una extravasación de orina, ¿no? Que eso lo podemos detectar en la urografía o en la urotac, ¿sí? Entonces, o cuando abrimos al paciente por la parotomía, les decía, pues ahí vemos ya la colección retroperitoneal de orina, ¿no? Pero las lesiones más frecuentes ureterales va a ser por complicaciones postquirúrgicas. Vean ustedes cómo aquí se incrementa grandemente las iatrogenias, ¿sí? Y sobre todo las perforaciones, los diferentes grados de perforación ureteral, los diferentes grados de lesiones. Desde hacer un pequeño orificio, como ese que ven aquí, que se puede nada más tratar conservadoramente, dejándole un catéter al uréter. Este hoyito se sella solito. O lesión tanto de la mucosa como de la musculatura ureteral. El paso de camisas. Les decía a ustedes que la paciente que operamos hace 2 semanas le pusimos una camisa ureteral y eso hace que la camisa, hay camisas 12, 14 French, que es la que colocamos. ¿En qué nos ayudan las camisas ureterales? En que drene mejor todo el sistema superior y poder trabajar mejor con el ureteroscopio, con la litotripsia.
Entonces, a través de la camisa, pues pueden drenar el líquido con el que estamos trabajando y los fragmentos. En cambio, si no le ponemos camisa, el ureteroscopio puede ocupar casi toda la luz del uréter y no nos permite un buen drenaje. Entonces, por eso se les pone una camisa. Entonces, pero la camisa también no está exenta de riesgos. Con la misma camisa podemos lesionar, incluso abulsionar el uréter, ¿eh? Ha habido lesiones completas del uréter al tratar de meter una camisa. Lo desprendemos desde la unión ureterovesical, ¿sí? Cuando venimos a ver en el endoscopio, ya no se ve el uréter, se ve totalmente desprendido, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una laceración de la pared ureteral mayor, y esto puede dejar como secuela una estenosis, ¿no? Vean ahí la guía. Muchas veces, si nosotros vemos este tipo de lesiones, a través de la guía, nosotros pasamos el ureteroscopio, revisamos más arriba, o simplemente ya le colocamos un catéter doble J, más tiempo, por supuesto, mínimo 2-3 semanas, tratando que se repare esta lesión y después vigilar que no le quede una estenosis, porque si le queda una estenosis al uréter, pues tenemos que repararlo, ¿no? Para que no termine en hidronefrosis y toda la secuela de la hidronefrosis que ya decíamos. Vean aquí una lesión del uréter y una extravasación de orina en una imagen urográfica o una urotac, ¿no? Vemos la extravasación de orina. Entonces ese uréter, pues hay que o pasarle un catéter si se puede, o de plano ya entrar y reparar el uréter, ¿no? Una plastía ureteral, ¿sí? Abierta. O por endoscopía a veces, ¿eh? Ahorita, digo, por la paroscopía. Y ahorita se puede hacer por la paroscopía, si no es una lesión mayor. Y dejar siempre ferulizado el uréter con un catéter doble J. ¿Alguna duda con esto de las lesiones ureterales? Por eso pasamos una guía primero, la que ven ahí, precisamente para no lesionar con el ureteroscopio, porque muchas veces perdemos el camino, como es irregular el trayecto ureteral, a veces perdemos la luz y para eso nos sirve la guía. Primero pasamos una guía, si se puede, ¿no? Hasta el riñón, porque a través de la guía, pues la vamos siguiendo para no perforar con el ureteroscopio, ¿no? Ok. ¿Cuáles son otros mecanismos de lesión ureteral? Pues son las famosas ligaduras que nuestros amigos ginecólogos a veces nos dejan, ¿no? Ya que lo resuelve el urólogo, ¿no? Cuando ligan el uréter, pues llamen al urólogo, ¿no? Si se dan cuenta al momento de la cirugía, pues nos llaman con una consulta transoperatoria. A veces no se dan cuenta que ligaron el uréter o lo lesionaron y el paciente queda con una fístula o con una ligadura parcial o completa del uréter, que a los 2-3 días la paciente o la paciente ginecológica está con dolor lumbar, ¿sí? Entonces a veces se les ocurre hacerle un ultrasonido renal y ahí ven que está el riñón ectásico y entonces ya tenemos que hacer estudios para ver si no hubo una lesión en el tercio medio o inferior del uréter. Y muchas veces eso se resuelve con una nefrostomía. Por ejemplo, aquí ven en esta imagen la sonda de la nefrostomía, ¿sí? Mientras podemos reparar el uréter, ¿sí? Entonces, nosotros valoramos si hay que reparar de inmediato el uréter o esperar. A veces cuando ya pasaron días de la lesión, que ya está todo inflamado esto, preferimos de colocar una nefrostomía que pase todo este proceso inflamatorio y después reparar el uréter de alguna manera, dependiendo de la altura. Es el tipo de reparación que hacemos del uréter. A veces tenemos que, si la lesión es larga del uréter, tenemos que hacer un tubo para complementar la lesión, para complementar el del uréter sano a la vejiga, tenemos que hacer un tubo con intestino.
esto tiene su nombre que ahorita se me escapa, ¿sí? Tenemos que hacer una plastía cuando no nos da. A veces hacemos colgajos de la vejiga hacia arriba. Si no es mucho la longitud, podemos hacer un tubo de la vejiga y conectarlo al uréter, sobre todo cuando es en el tercio inferior. Ya del tercio medio para arriba, pues muchas veces para conservar ese riñón tenemos que hacer un injerto, por decirlo así, de intestino delgado. Hacemos un tubo que lo anexamos al uréter sano, ¿no? Y ya el intestino lo conectamos a la vejiga. Y eso sirve de tubo de drenaje. A ese grado podemos llegar, ¿sí? Ok. Puede ser entonces la sección parcial o completa. Y eso ya lo valoraremos con los estudios. Una lección punzocortante, el clásico asalto, que nos meten una puñalada o una navaja, ¿no? En el costado. Eso puede llegarle al uréter. Afortunadamente, el uréter, les decía, es muy delgado, ¿no? Entonces, constituye un porcentaje muy bajo. Por arma de fuego, pues ya no se diga, menos todavía, ¿no? Es más el riesgo con las armas punzocortantes, ¿sí? A uno de mis colegas, que es pediatra, uno de mis compañeros de residencia, nuestro hospital quedaba muy cerca del Parque Hundido en México. No sé si conozcan ustedes el Parque Hundido en México, en Insurgentes. Entonces, cuando estábamos en el último año de residencia, bueno, porque él hizo 2 años de pediatría, estaba con su novia esperando para entrar al cine. Había una sala de cine enfrente del Parque Hundido y estaba sentadito con su novia en el parque y llegan 2 tipos y los asaltan. Y no sé si mi colega se opuso a algo. El chiste es que le hicieron una cortada, le insertaron la navaja aquí en la región lumbar. Afortunadamente nada más fue la piel que le lesionaron, ¿sí? Fue así un toquecito nada más que le dieron, ¿no? Para que aflojara la cartera. Y el chiste es que le dejaron sangrando. Ya ni entró al cine. Afortunadamente no se lo clavaron más, ¿no? Si no hubiera terminado en el hospital, que por cierto estaba muy cerca. Es un pediatra que incluso está aquí en Tústula. Y egresado de aquí de la facultad, ¿eh? Ese pediatra fue mi compañero desde la secundaria. Solo nos separamos en la preparatoria. Ya la residencia la hicimos juntos en el mismo hospital. Y fue cuando lo lesionaron, siendo residente. Bueno, también el trauma ureteral puede ser por desaceleración. El uréter se puede desprender por desaceleración, que ya decíamos, no solo el riñón, también el uréter. Un daño térmico, y esto sucede muchas veces en las cirugías laparoscópicas. Les decía a ustedes que un sistema que se llama electrohidráulico, también con el láser, si le pegamos mucho el láser a la pared, podemos quemar la pared ureteral. Por eso es que siempre nos vamos al centro del cálculo, ¿no? Con cualquier sistema, sobre todo electrohidráulico y láser, podemos quemar y causar un daño térmico al uréter. Y una vascularización, ¿sí? Muchas veces si metemos una camisa muy gruesa, pues podemos desvascularizar al uréter y de esa manera también dejarle una lesión y una estenosis por desvascularización. Entonces la guía europea, que es donde saqué esta diapositiva, nos menciona los procedimientos donde podemos lesionar el uréter, y vean ustedes cómo a nivel ginecológico es el mayor porcentaje, ¿no? Afortunadamente aquí menciona un porcentaje no muy alto. Sin embargo, en nuestro medio, acuérdense que estamos hablando de Europa, en cambio aquí, pues los residentes de ginecología son los que más proveen. Tengo un colega que está en el regional y él hace más reparaciones de uréter que cualquiera.
porque luego los residentes de ginecología venían a rotar aquí a Coita o a otros hospitales y lógicamente tienen menos experiencia que un ginecólogo ya formado. Doctor, hey, disculpe, mi equipo se va a pasar a retirar. Tenemos clínica de nutrición. Ándale. Entonces, bueno, que les vaya bien. Ya casi terminamos, pero ya se pueden retirar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de un traumatismo? Pues ya les decía, examen físico, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Me fui para atrás. El diagnóstico, pues vamos a ver el sitio del traumatismo, si es una herida penetrante o no. Siempre tener la sospecha clínica de que puede haber una lesión ureteral, ¿no? O urinaria en general. También por la parotomía. Si al paciente se le rompió el vaso, por ejemplo, en una lesión no penetrante, que el cirujano tiene que entrar y reparar el vaso o quitarlo, o una lesión del hígado, como nos pasó a un niño aquí, que le reparamos el hígado porque se le partió en dos. Entonces tenemos que revisar el área retroperitoneal, los riñones, que no tenga lesión, ¿sí? En el diagnóstico tardío, pues lo vamos a hacer ya sea con ultrasonido o la urotac, ¿sí? Ver que no haya fístulas, sepsis, y sí, pues que no tenga sintomatología como el dolor en flanco, ¿no? Persistente, o que no se le haya formado pues un urinoma, que no tenga problemas de función renal, y finalmente con una urotac hacer la valoración. Y este es el famoso catéter ureteral que a veces hay que dejar, doble J. Este es el famoso catéter doble J. Hacemos una placa siempre de abdomen para ver que esté bien colocado a nivel de las cavidades renales y en la vejiga, ¿no? Porque a veces resulta que lo pasamos y se quedó en el tercio superior del uréter, y eso puede ser que no funcione bien el catéter o se salga, ¿no? Y tiene este sistema de enrollamiento automático, ya vienen así memorizados, porque eso hace que se detenga, que no se salga, ¿no? El catéter, este sistema. Bueno, entonces lo mismo con el daño ureteral, ¿no? Vamos a valorar si el paciente está estable o no estable. Y lo mismo, ¿no? Ver todos sus signos y ver si podemos reparar el daño o no. Hasta la ureteroplastía tardía, ¿no? O inmediata. A veces cuando el ginecólogo lesiona el uréter y se da cuenta que está fugando orina, pues nos llama y podemos hacer la ureteroplastía ahí mismo, en vivo. Muy bien. Bueno, ya trauma vesical, creo que no sé si seguimos con los que... ¿Cuántos se quedaron? Entonces existen... 46. Bueno, existen puramente traumas vesicales, y esto va a ser un poquito diferente. El mecanismo de traumatismo, ya sea por iatrogenia con cirugía, como nosotros sabemos, pero podemos perforar la vejiga, sobre todo en tumores. Cuando resecamos tumores vesicales como esos que van ahí, podemos hacer una perforación grande. O en traumatismos directos por atropellamiento, podemos terminar con una ruptura vesical, que puede ser intraperitoneal en la mayoría de los casos o extraperitoneal, ¿sí? Una fractura de pelvis por atropellamiento generalmente nos va a causar una lesión extraperitoneal, ¿sí? En la parte inferior de la vejiga y la uretra, ¿sí? En las no iatrogénicas
Esto pues es una iatrogenia, ¿no? Hacerle un hoyo a la vejiga. En las no iatrogénicas pues puede ser por trauma cerrado o penetrante, ¿no? Trauma cerrado pues sería un accidente automovilístico, ¿no? Generalmente en el accidente por atropellamiento, muchos pueden ser nada más a nivel de la pelvis y lesionar nada más la vejiga y la uretra. Y en la iatrogenia ya decíamos, ¿no? Por procedimientos endoscópicos. El trauma vesical, pues muchas veces va a ir junto con el trauma pélvico de la pelvis ósea, muchas veces hasta en un 60-90%. Vean ustedes qué tan frecuente es, ¿no? Y es la causa número 1. El trauma uretral sucede en 15-20% de los casos, ya sea iatrogénico o no. Un consejo: cuando viajen, cuando se suban a un carro, procuren orinar antes, no vayan con la vejiga llena, porque es más fácil de que se rompa, ¿sí? Sobre todo en los viajes, no hay que llevar la vejiga llena, porque ese simple hecho nos puede romper la vejiga, ¿sí? Es más fácil que se rompa la vejiga llena. Entonces, por atropellamiento, generalmente puede ser una lesión, ya les decía, pélvica y vesical, de uretra, que puede terminar en una cirugía de la pelvis ósea y después nosotros reparar el aparato urinario. Ok. En trauma vesical, esto trae las guías que pueden revisar ustedes, ya sea por cuestiones ginecológicas, como aquí dice, o laparoscópicas, ¿no? También podemos lesionar la vejiga. Muy bien. Ya decíamos, ¿no? Resección de tumores vesicales, resección de vejiga, en las famosas uretrosuspensiones que aquí menciona, podemos dejar la liga dentro de la vejiga, y esa es una lesión no tan rara, que podemos dejar ya sea la malla o las suturas con que hacemos estas suspensiones pueden quedar dentro de la vejiga, ¿sí? Bueno, en algunas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una resección de próstata, podemos estimular el nervio obturador, y eso hace que el paciente pegue un brinco y nosotros perforar la vejiga al estimular el nervio obturador, sobre todo cuando son tumores en la pared lateral donde va el nervio obturador, es donde podemos lesionar la vejiga, abrirla. Muy bien, bueno, no sé cuántas diapositivas más me falten, pero si tienen tiempo seguimos, ¿no? Pues mañana vamos a ver otros temas, ¿no? Que ya dijimos, para terminar bien el programa. Entonces, oiga, no, eso le queríamos comentar los del B, de que los temas que usted dijo no aparecen en nuestro temario, no están en la plataforma. Esos temas ya no los íbamos a ver nosotros, pero bueno, los vemos, ¿no? No hay problema. Ya los habíamos quitado. Pero, bueno, pues, es que hay un poco de confusión, ¿no? ¿Cuál es el temario correcto a seguir? Es el que tenemos nosotros. Para fines de examen. Por eso para mí que ya habíamos quitado. Pero los vemos, no hay problema. Ya que hay tiempo. Hablamos rápidamente de estos temas que nos hacen falta. ¿Ok? Bueno, entonces, a lo mejor haya tiempo después de